Bueno, lo primero que quería decir es dar las gracias a todos y a todas las presentes por estar aquí. Especialmente quiero agradecer a la cátedra, en la figura de Bárbara, por haber acogido esta propuesta, que junto a Greci empezamos a pensar ya hace mucho tiempo y de una manera muy distinta, ¿no? Y también a José Otero, que aceptó tan amablemente nuestra invitación. Así que muchas gracias a todos. Me gustaría comenzar planteando una pregunta que más que una pregunta es una invitación para la reflexión conjunta. ¿Por qué un seminario sobre arte africano y migraciones? ¿Por qué insistir en unas conexiones que muchos niegan una y otra vez? Espero podemos dar alguna respuesta a lo largo de esta tarde. Mi intervención será breve y tiene como objetivo contextualizar la propuesta de este seminario, haciendo un recorrido por el propio desarrollo del proyecto en el que se enmarca. Para comenzar, me gustaría decir que creo que hay cuestiones que nos atraviesan de una forma tan intensa que ya no podemos mirar hacia otro lado. En mi caso, mi vida y la de mi familia están atravesadas por las migraciones. Y cada vez más quiero pensar que también por el arte. Por otra parte, ¿dónde mejor que en una cátedra que se propone reflexionar sobre la inmigración a partir de la generación de nuevas ciudadanías para plantear cuestiones que tienen que ver con la relación cultural de Canarias con África? Hace ya muchas décadas que Hannah Arendt mostró cómo los derechos humanos resultan letra muerta frente a las lógicas políticas y soberanas de los estados nacionales que organizan la pertenencia y la ciudadanía sobre la base de la nacionalidad. A inicios de la década de 1980, y siguiendo el camino abierto por estas reflexiones, Zayat mostraba cómo, para el pensamiento de Estado en el orden nacional, el inmigrante es concebido siempre en términos de un extranjero, cuya presencia es provisoria, está ligada al mundo del trabajo y del mercado, y por ello es excluible de la esfera política y de las formas de la identidad cívica asociadas a ella. Como ya se ha señalado en otros trabajos, en tanto que la inmigración se constituye en una de las dimensiones más reveladoras en lo que respecta a la diferenciación y la discriminación como reglas fundamentales del Estado, obliga a repensar los fundamentos de la ciudadanía y de la relación entre el Estado y la nación. La presencia inmigrante aparece como naturalmente ilegítima en relación a categorías políticas que descansan sobre la distinción entre los ciudadanos que pertenecen a una nación y que gozan de privilegios específicos y los residentes extranjeros, que precisamente por eso mismo son excluidos de los derechos exclusivos de los nacionales, cuyo paradigma son los derechos políticos. Lamentablemente, la adquisición de los derechos de ciudadanía está aún inextricablemente ligada a la pertenencia nacional. Por eso, la distinción entre nacionalidad y ciudadanía resulta problemática. Y por eso también la figura del migrante ha alimentado líneas de análisis que cuestionan el principio de ciudadanía basado exclusivamente en la nacionalidad. El movimiento de millones de personas a lo largo del planeta desafía la tradicional configuración nacional de la ciudadanía y nos incita a numerosos investigadores e investigadoras a cuestionar la nacionalidad como su fundamento exclusivo y excluyente. Aprendimos con Zayat que la inmigración y la migración son dos caras de un mismo proceso. De ahí que la exclusión de lo político en el orden de las migraciones sea doble. El inmigrante, como no nacional, es excluido de derecho de lo político. El emigrante, como ausente de la nación, es excluido de hecho de lo político. Esta doble exclusión apunta a dos procesos que deben ser contemplados en relación con la extensión de la ciudadanía. ¿Y de qué otras formas podemos pensar esas relaciones entre lo político y la ciudadanía? Nos preguntamos ya hace un tiempo junto a Greci Pérez Amores.
e iniciamos un proyecto cultural cuya premisa consiste en pensar al migrante más allá de las imágenes estereotipadas que nos llegan día a día a través de los medios de comunicación. El objetivo de este proyecto es avanzar en la creación y consolidación de nuevos imaginarios para pensar la movilidad y las migraciones y, al hacerlo, aplicar una metodología de acción e investigación participativa que permita establecer un diálogo permanente entre nacionales y extranjeros en torno a las identidades, las fronteras y la relación entre arte, movilidad y ciudadanía. Este proyecto se llama Comunarte e inició su andadura en Tenerife a finales del 2018. Voy a compartir algunas fotos. Esta es la presentación, digamos que es la invitación al primer evento que realizamos. Pero a su vez, y esta es un poco la historia que quiero contar, Comunarte surge de la última etapa de trabajo de campo para mi tesis doctoral, realizada en la ciudad de San Pablo durante el año 2016. En ese año inició un acercamiento a refugiados e inmigrantes provenientes en su mayoría de la República Democrática del Congo y que se dedicaban a diversos campos de expresión artísticas. Entre ellos, destaco las obras del artista congolés Shambui Wetu. En esta foto se lo ve caracterizado para una de sus performances, No a la Guerra del Congo. Esta no era la primera vez que lo veía desarrollar esta acción. En otra ocasión, Shambui, descalzo y con su cuerpo cubierto de papel y plástico pintado como si fuera sangre, caminaba entre la multitud mostrando varios teléfonos celulares colgados de su cuerpo. La acción silenciosa de Shambui, refiriéndose a los metales extraídos de la República Democrática del Congo para ser utilizados en la fabricación de teléfonos celulares y otros equipos electrónicos, siempre me conmovió. Mientras tanto, y al tiempo que acompañaba el trabajo de Shambui y de otros refugiados, el artista brasilero Ícaro Lira me invitaba a participar de la residencia que estaba realizando en una ocupación del centro de San Paulo, llamada Hotel Cambridge. La propuesta de Ícaro consistía en desarrollar prácticas artísticas y culturales en el marco de la ocupación. Se trataba de un programa de residencia que daba prioridad a las prácticas colaborativas, en diálogo con los propios habitantes de la ocupación y con investigadores cuyos trabajos se relacionaban con cuestiones ligadas a la vida cotidiana de la ocupación, a su historia y a las formas de inscribirse y actuar en la dinámica de la ciudad. Esta foto es del primer encuentro sobre arte, migración y trabajo que reunió a brasileros, extranjeros, investigadores e investigadoras, muchos antropólogos y antropólogas, la verdad, tratando de entender y crear otras formas de investigación. Y ahora voy a dar un salto temporal porque la imagen siguiente es del primer encuentro Comunarte, ¿no? En diciembre de 2018 realizamos este primer encuentro en la Biblioteca Municipal de La Laguna, Adriana Alemán de Armas, para iniciar el diálogo sobre lo que significa ser un inmigrante, un refugiado, sobre las fronteras y el arte como forma de participación política. Invitamos a artistas y no inmigrantes residentes en Canarias a hablar de y desde su trabajo artístico. Se trató de un abordaje sobre la cuestión migratoria que, alejado de la tradicional perspectiva acerca de la migración como problema, apostó por un tratamiento desde su intersección con el arte. Reelaborando la pregunta de Spivak, ¿puede hablar el subalterno? Comenzamos el encuentro con la pregunta de si puede o no un artista ser un inmigrante. A raíz de esta pregunta me gustaría también escucharlos y escucharlas sobre esta cuestión. Claro que sabemos que si observamos las imágenes con que cada día son visibilizados los migrantes, los inmigrantes, los refugiados en los medios de comunicación, es frecuente que nos encontremos con imágenes que, si bien no nos dejan indiferentes, suelen apelar a la compasión y a la sensibilidad.
dejando poco espacio para otras reacciones. En otros casos, y esto sí me gustaría enfatizarlo, son estas mismas representaciones las que son usadas como argumentos en contra de la inmigración. Seguramente han visto esta noticia que apareció la semana pasada y que a mí realmente me pareció terrible, ¿no? Cuando los inmigrantes no son víctimas, rápidamente pasan a ser delincuentes. Delincuentes o víctimas, ciudadanos legales o clandestinos. La sugerencia que nos gustaría hacer desde nuestro lugar es siempre a repensar conjuntamente los modos en que las categorías de derechos humanos, incluso aquellas con las que trabajamos desde la antropología, se entrelazan con el discurso securitario y se refuerzan así mutuamente. Claro que la representación de la vulnerabilidad en el espacio público no es la causa del malestar, pero, y como diría Didier Fassan, ayuda a consolidar una imagen tendenciosa que coloca a los inmigrantes solamente como pobres y víctimas que precisan de atención, pero nunca como personas que pueden aportar algo a la sociedad receptora. Vuelvo a Brasil. Esta es la performance que Jambuí realizó en el Foro Social de Migraciones del año 2016 en Brasil y que condensa muy bien esto a lo que me acabo de referir, ¿no? Él decía, quieren nuestros cuerpos, no nuestras mentes. Pueden ver la performance, si quieren, en esta dirección de Vimeo, que además hay un montón de material sobre la presencia africana en San Pablo. Y ahora vuelvo otra vez a Tenerife y al segundo encuentro de este proyecto, ¿no? En este evento que se realizó en Santa Cruz de Tenerife, la propuesta fue, además de funcionar como un encuentro, la de presentar obras de los artistas en una especie de exposición colectiva. Incluso nosotras mismas presentamos esta obra que invitaba a personas a que se mapearan y daba lugar así a diálogos muy interesantes sobre identidad y movilidades. Esta es la obra a la que me refería. Llegamos a este año y la revista del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico se hizo eco de nuestro proyecto y nos invitó a escribir un pequeño artículo sobre el proyecto que fue publicado en junio de este año. Y así, ¿no? Con este breve recorrido, llegamos hasta hoy con esta propuesta sobre arte y migraciones, que en este caso tiene como invitado especial a José Otero para reflexionar sobre las relaciones entre Canarias y África a partir de su investigación doctoral. Y sin más, nos quedamos con José y te escuchamos atentamente. Muchas gracias y para cualquier pregunta o consulta, pues aquí estamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Silvia, Greci, por haberme invitado a participar en esta cátedra. Bueno, antes que nada quisiera hacer una presentación breve de mí mismo. Yo estudié Bellas Artes, no vengo de la antropología, soy artista plástico y he desarrollado una carrera como artista plástico, pero en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, a raíz de un máster que estudié en la Universidad de Las Palmas, un máster de Relaciones Hispanoafricanas, muy centrado en historia quizás, y luego, después de doctorarme por la Universidad de La Laguna en Artes y Humanidades, he estado pues llevando un itinerario de trabajo en relación a África, sobre todo a lo que sería la relación cultural entre Canarias y África, un poco viéndola en el ancho espectro, ¿no? Desde la época prehispánica hasta llegar hoy en día hasta Casa África y las consecuencias de la configuración de la imagen con el tema de la migración. Todo, bueno, quizás un poco demasiado amplio, pero creo que es conveniente que tengamos una visión amplia de que
una visión amplia que nos haga ver que realmente hemos tenido constantemente una historia con África que, sin embargo, se ha querido siempre, de alguna manera, negar o tapar. La formación que uno puede obtener trabajando este ámbito de la cultura de la relación Canarias-África va a ser siempre una visión parcial, una visión que nos va a instalar en lo que sería el conocimiento experto que se tiene de África desde Occidente, ¿no? Sería, bueno, lo que Edward Said investigó en su magnífico libro Orientalismo, como todo ese edificio de conocimiento experto que se refiere en este caso, a Oriente, pero que no tiene nada que ver con Oriente, o que toma Oriente, hace una lectura de Oriente en donde realmente lo que importa son todos aquellos anhelos, problemas, deseos y proposiciones y negaciones que Occidente quiere plantear. Vamos, es un discurso que toma a Oriente para solventar problemas que son propios de Occidente, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me gustaría insistir en que el ámbito que estaba investigando viene un poco por esta vía, ¿no? Para ello, bueno, me remito a una noción muy extendida dentro del ámbito no solo de la investigación, sino de la literatura y del arte sobre África, que es la figura de lo fantasmal. Para Occidente, África es una especie de fantasma, de imagen etérea, de gran todo abstracto, indefinible y de contornos difusos, como ha expresado la literatura y el arte, que nos sirve, digamos, de excusa para solventar nuestros propios problemas, nuestras propias frustraciones, nuestros propios deseos de colonización geográfica o de colonización del conocimiento. En este caso, hablaríamos pues utilizando una metáfora que viene del cine, que no tiene nada que ver con los estudios africanos, hablaríamos de un MacGuffin. No sé si saben lo que es un MacGuffin. Alfred Hitchcock utilizaba la expresión MacGuffin para referirse a un objeto o a un momento de una trama, de una película, que desencadena la trama, pero que no tiene nada que ver con la historia de la trama. Tenemos, por ejemplo, MacGuffin muy famosos, por ejemplo, en Ciudadano Kane, la primera imagen en el que se nos muestra a Orson Welles, dice una palabra, Rosebud. No sabemos lo que es Rosebud hasta el final de la película, que nos enteramos que es un trineo que tenía el protagonista cuando era niño, un trineo que desencadena toda la trama, toda la historia de este personaje, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la historia en sí. Tenemos también, por ejemplo, el MacGuffin de Pulp Fiction, tenemos este maletín que todo el mundo se va pasando en esta complicada trama, un maletín que hay algo fascinante que fascina a todo el mundo, no sabemos lo que es y dispara todas las historias, toda la trama. Bueno, África para Occidente ha sido un poco esto, ¿no? África destapa un montón de miedos, anhelos, deseos que competen exclusivamente a la agencia de desarrollo civilizatoria occidental. Y Canarias no es una excepción en este sentido, ¿no? Bueno, ¿cómo he abordado un poco los estudios que he hecho? Bueno, he tratado de centrarme en el análisis de la historia desde dos puntos de vista. Por una parte, la historia de un contacto real y sostenido que hemos tenido en el archipiélago canario con África desde antes de la conquista. Bueno, el pueblo guanche es un pueblo netamente africano y después de la conquista hemos tenido episodios constantes que llegan hasta hoy en día y que han sido bien estudiados, bien referenciados por la ciencia histórica más disciplinaria, por así decirlo, ¿no? La historia contante y sonante, con datos que se han encontrado a través de escritura, censos, información contrastada y rigurosa que podemos encontrar. Bueno, aquí les tengo, para no compartir pantalla, pues les enseño las cosas así un poco al estilo antiguo. Este libro de Germán Santana y de Juan Manuel Santana, son dos hermanos que dan clase de historia, dan clase en historia en la Universidad de Las Palmas, que acaban de sacar este librito.
reciente en donde, bueno, hacen una relación de las relaciones hispanoafricanas en Canarias durante los siglos XVII y XVIII. Bueno, merece la pena leerlo porque aquí se nos cae un poco este estereotipo que tenemos de que Canarias ha estado de espaldas a África. También tenemos los clásicos estudios de Manuel Lobo, que estudian muy bien la esclavitud, sobre todo en el siglo XVI, y bueno, un montón de trabajos y de gente que ha estado investigando en esta labor de solidificar una historia real que ha habido en Canarias. Bueno, esto es una parte de la investigación, y otra parte o otro enfoque de la investigación que he llevado tendría que ver más con lo que sería la historia de las ideas, que por otra parte es una historia que me es más familiar en el sentido de mi formación como, bueno, de mi formación en Bellas Artes y de mi práctica como artista, en donde un montón de ideas se van a intentar poner en común de una manera transdisciplinar o multidisciplinar. Hablaríamos esto de historia de las ideas o quizás de lo que llamaba el filósofo alemán Walter Benjamin, bueno, el concepto que tenía Walter Benjamin de la historia, en donde se unen todos estos datos contrastados y comprobados con todas aquellas cosas que no llegaron a ser, todas las ideas que se quedaron en potencia, todas las cosas que no pudieron desarrollarse del todo, las negaciones, las cosas que se intentaron apartar, lo que se suele conocer como la historia de los vencidos, aunque no solamente sea la historia de los vencidos, sino todo lo que no se pudo desarrollar, incluirlo dentro del relato histórico estándar o homogéneo. Bueno, en la relación en general que ha tenido Canarias con África ha sido, como digo, de contacto permanente y al mismo tiempo ha sido de rechazo constante. Lo que en la sociología conservadora se llama el choque de civilizaciones es lo que se ha aplicado constantemente desde el inicio de la conquista de Canarias prácticamente hasta hoy en día. Esta teoría conservadora, antes que nada, antes de que empecemos a hablar, lo que hace es darnos las coordenadas de debate. Nos dice quiénes son ellos y quiénes son nosotros, obviando un poco todo lo que sería la esencia de la cultura atlántica. La cultura atlántica es una cultura per se de transición, una cultura criolla, una cultura en donde hay miles de matices y es imposible cercenar o poner una frontera entre un nosotros y ellos, ¿no? Que sería un poco, pues digamos, las argumentaciones más típicas que nos solemos encontrar en los periódicos, cuando hay algún tipo de debate, nosotros no somos negros, nosotros no somos África, todo este tipo de argumentaciones que hay que darles una vuelta para darnos cuenta de que simplemente hablar en estos términos no tiene demasiado sentido, ¿no? O sea, simplificar las relaciones culturales, que es algo que no se da en el mundo atlántico, que es un mundo esencialmente de transición, de tránsito de ideas, de tránsito migratorio, en donde, bueno, esta historia de la cuestión de la raza, del fenotipo, no tiene demasiado valor cuantitativo. Esta noción negativa de África, muchas veces en el estereotipo la hemos expresado con que Canarias está de espaldas a África. No es que Canarias esté de espaldas a África. Canarias se ha puesto activamente de espaldas a África por el desarrollo de un proyecto civilizatorio occidental, bueno, español en este caso, de manera que podemos hablar de una idea que se me ocurre un poquito paradójica, que sería la de una especie de una suerte de olvido activo de África. Es difícil, o sea, es paradójica en el sentido de que uno no puede ponerse activamente a olvidar algo, pero más o menos, de una manera un poco poética, un poco metafórica, pienso que este ha sido el tipo de relación que ha mantenido Canarias con África. El filósofo camerunés Achille Mbembe, al que les recomiendo muchísimo, lo expresa muy bien en un libro suyo que se llama Crítica de la razón negra. Dice de África, dice de lo negro, que es aquello que se ve cuando no se ve nada, cuando no se comprende nada y sobre todo cuando no se quiere comprender nada. O sea, en Canarias ha habido un esfuerzo activo por no querer comprender. Bueno, nuestra relación con África se inaugura directamente con la conquista de Canarias
La conquista de Canarias no está de más repetir una y otra vez que representa quizás el centro de la inauguración de la era moderna, el centro del momento en el que se pasa de la era del Mediterráneo a la era atlántica, con la conquista de Canarias y con el establecimiento también de factorías por parte de Portugal por toda la costa occidental de África. Se inaugura el Nuevo Mundo, y Canarias va a ser un lugar en donde vamos a encontrarnos con una, como es sabido, una miniatura civilizatoria que se va a exportar en otras dimensiones diferentes a América, bueno, donde se va a desarrollar de formas muy, muy diferentes. En este sentido, Canarias va a ser particular por su sentido geoestratégico, por situarse en donde se sitúa, pero su agencia colonizadora no va a ofertarnos ningún tipo de especialidad. O sea, va a estar inmersa en el gran trazado civilizatorio de Occidente, que bueno, en el caso español, pues todavía está bien, bueno, conserva su esencia del espíritu expansionista de la reconquista española y los tópicos del miedo al moro, en general, bueno, pues el miedo y el odio hacia el infiel, ¿no? España empieza esta era civilizatoria de conquista africana. Tengamos en cuenta esto. España empieza una conquista africana en Canarias. Ya lo dice Viera y Clavijo en su Historia de Canarias. En el primer tomo de la Historia de Canarias de Viera y Clavijo dice: estas islas pertenecen al África. Eso, digamos que es el inicio de nuestra historia. Canarias comienza su historia con un etnocidio, el etnocidio Guanche, que luego bueno, va a ser, digamos, un experimento o un testeo de lo que más tarde veremos en América, naturalmente en otras dimensiones y con otras características. Bien, seguiremos después de esto con la llegada de esclavos negros, moros y moriscos a Canarias, que van a dedicarse al cultivo de la caña de azúcar, nuestro primer monocultivo, para generar una cultura común del azúcar con el Caribe. También tendremos, bueno, más hostilidades y más negatividad en las cabalgadas y asaltos que van a ser de ida y vuelta a Berbería, en donde los canarios apoyarán empresas para extraer personas, esclavos, en Berbería, y también Canarias va a recibir invasiones de moriscos. Bueno, piensen, por ejemplo, en Lanzarote. Lanzarote fue, la capital de Lanzarote creo que fue 3 veces tomada por corsarios berberiscos, ¿no? Vamos a iniciar nuestra historia con una hostilidad permanente, que es una hostilidad también que viene en el plan civilizatorio español europeo. Bueno, comentar que no solamente había negros en el campo, un gran número de esclavos negros en el campo, sino también en las ciudades, y bueno, que ejercían toda clase de trabajos domésticos, también peón para las obras, en los puertos, etcétera, de manera que en el siglo XVII vamos a tener una buena representación de población negra en las islas, ¿no? Quizá es curioso pensar qué ocurre para que en Canarias no tengamos una cultura del cimarronaje o del palenque, como podemos ver en algunos puntos de Latinoamérica, en donde los esclavos pudieron tener una cultura común que luego más tarde desarrollaron y que en muchos casos fue el germen de insurrecciones y de luchas de liberación nacional. Bueno, quizás en el caso de Canarias tengamos que contar con que la mayoría de los esclavos que nos llegaban venían de mercados de segunda mano, por así decirlo. La mayoría de los esclavos negros que llegaban a Canarias se compraban en Cabo Verde, que ya habían sido desarraigados de sus propias tierras, de manera que bueno, no se entendían entre sí y no compartían una cultura común que hiciera que se pudieran, pues, por ejemplo, que se pudieran agrupar y tener esta cultura común, como por ejemplo los Yoruba en Cuba o tantas otras comunidades que consiguieron mantener una cultura viva, ¿no? Hay poquitos
por así decirlo, poquitas manifestaciones que nos lleguen de esa época hasta ahora. Bueno, es una hipótesis simplemente. En cualquier caso, estos episodios han sido ya bien estudiados por la historia y mi interés, bueno, digamos que el núcleo duro de la tesis doctoral que he hecho combina dos palos de estudios diferentes. Por una parte, vamos a hablar un poco del inicio o de la invención del arte, de cómo el arte, de cómo la vanguardia del arte europeo va a tener una influencia en ciertos artistas canarios que van a problematizar la africanidad de Canarias, y por otra parte con una historia que a ustedes les sonará muchísimo más, que tiene que ver con la antropología. Bueno, vamos a ir punto por punto, ¿no? Bien, el arte occidental, el arte de vanguardia africano, es una invención, naturalmente, puramente occidental. El arte que estudiamos en los manuales de historia que realizan Picasso, Brancusi o Vlaminck o otros artistas, es un arte que se desarrolla exclusivamente en Occidente y que toma formas exógenas que han venido del expolio colonial para su desarrollo, descontextualizando por completo el sentido que tenían en origen. Podríamos decir que la popularización del exotismo en el arte, o el inicio del arte primitivista africanista, tiene un año concreto, que sería el año 1907, el año en el que Pablo Picasso pinta Las señoritas de Aviñón, que según la historiografía del arte va a inaugurar, pues, bueno, por un lado lo que sería la creación del cubismo y por otro lado la popularización del uso descontextualizado de imágenes ajenas a la cultura occidental. En este episodio tenemos que situarnos en París. París desde mitades del siglo XIX hasta mitades del siglo XX va a ser la capital indiscutible de la cultura y el arte europeos, y también junto a Londres va a ser una de las capitales fundamentales del expolio colonial o de la planificación colonial en África. Bueno, haciendo un resumen como muy rápido y un poquito estereotipado, hablaríamos del inicio del arte moderno como una pugna que hay a partir de la segunda mitad del siglo XIX, una pugna que se da dentro de la propia academia de las artes, lo que sería la Universidad de las Artes, entre dos bandos diferentes, el bando de los conservadores y el bando de los progresistas. Esto, dentro de la historiografía del arte, se conoce como la querel entre antiguos y modernos. Una de estos bandos, el conservador, va a ser encabezado por el dibujante Ingres, y el otro va a ser el de los progresistas, encabezado por Delacroix, el pintor romántico. Bueno, uno es un neoclásico dibujante y el otro es un revolucionario colorista, ¿no? Bueno, un poco así a lo bruto, ¿no? Esto tiene más matices. De todas maneras, estos tópicos binarios van a ir enganchándose unos con otros para ir poco a poco, pues, generando este tipo de movilidad dialéctica tan típicamente moderna. De manera que digamos que la gran celebración del arte del momento se va a dar dentro de los salones de la academia, en la oficialidad del arte, y como ustedes saben, más tarde todos los rechazados de esta misma academia van a inaugurar sus salones de los rechazados fuera de la academia. Aquí empieza un poco a iniciarse la historia del arte moderno, ¿no? Cuando estas tendencias más progresistas empiezan a tener una intrahistoria y empiezan a desarrollarse ellos mismos. ¿Qué ocurre? Que en esta época, bueno, lo que quiere representar un poco esta pugna es que Europa está empezando a perder formas de expresión y recursos para representar el mundo moderno. El mundo antiguo se representa en la academia y el mundo moderno hay que buscar nuevas vías de expresión, nuevas formas de expresión, que en muchos casos, en una de las vías, se van a encontrar a través de la reinterpretación de material patrimonial que se va a expoliar en el decurso del colonialismo.
va a estar muy de moda el hecho de ir a visitar los museos del hombre, los museos de antropología, para, de una manera bastante libre, ver formas descontextualizadas de su contexto social y engarzarlas en las producciones de los propios artistas. Antes de las señoritas de Aviñón tenemos, bueno, el mismo romanticismo. En el romanticismo pictórico nos vamos a encontrar con, por ejemplo, Delacroix viajó muchas veces al norte de África, era un apasionado del mundo árabe. Durante el impresionismo y el posimpresionismo en París hubo una moda japonesista muy fuerte. Gauguin marchó a la Polinesia y desarrolló buena parte de su obra, pero ya va a ser, digamos que esto se va a convertir ya en una herramienta de uso común a partir de las señoritas de Aviñón de Picasso. Tenemos Brancusi, Vlaminck, Modigliani, Kirchner, bueno, un montón de artistas que van a fortalecer sus gramáticas creativas a través de imágenes descontextualizadas que encuentran ya no en los museos de arte clásico, sino en los museos del hombre, en los museos en donde nos encontramos pues este expolio patrimonial colonial. Un museo en particular que está bien datado en la historiografía del arte, en donde sobre todo Picasso iba mucho a inspirarse, entre comillas, que es el Museo del Hombre del Trocadero de París, ¿vale? Este sitio, era como una especie de meca dentro del mundillo de los exóticos, de los artistas exóticos, en donde iban pues a mirar máscaras africanas. Digamos que el gran objeto exótico es la máscara africana. Picasso tenía máscaras propias en su casa y, en sus propias palabras, él decía que no le interesaban nada más que por su sencillez geométrica. Tenemos que pensar que la pintura del siglo XIX, del arte del siglo XIX, es un arte súper sofisticado, y en esta contemplación, bueno, no sé si superficial, pero en esta contemplación exógena, Picasso encuentra una sencillez al que le va a dar mucho juego, ¿no?, para desarrollar su obra. En 1915 se publica el primer tratado más o menos riguroso de plástica africana, que se titula La escultura negra y otros escritos, de Carl Einstein. No lo confundan con el otro Einstein. Bueno, Einstein fue una persona ilustrada, escritor, historiador, bueno, un tipo muy, muy poderoso, que hizo un intento más o menos serio de consignar la procedencia de este material patrimonial, aunque era consciente del uso descontextualizado por parte de los artistas de los cuales era amigo, y que, bueno, no le generaba mayores problemas. Bueno, esta experimentación no le ofrecía mayores problemas culturales, ¿no? Bueno, de aquí, a partir de esta historia de exotismo y de uso descontextualizado de imágenes africanas, nos pasamos ahora a Canarias, a una Canarias del principio del siglo XX, que empieza a atisbar en algunos sectores sociales una cierta salida de la pobreza estructural, de la miseria estructural, miseria en todos los niveles, miseria intelectual, miseria real, y empieza a configurar tímidamente una burguesía local a través de, bueno, el tránsito, las rutas que se van dando, en donde Canarias es puerto, rutas a África, rutas a América. Todo esto empieza a generar una cierta riqueza que crea una pequeña burguesía amante de la cultura, en donde va a destacar, como no, Néstor de la Torre. El pintor Néstor de la Torre va a ser esa figura, bueno, él solo, que se inventa la imagen de Canarias, o por lo menos la imagen, esto que hoy en día llamamos el arte turismo. El arte turismo se lo va a inventar Néstor de la Torre. Es un producto que se hace con material de aquí, de cara a los que están fuera, y bueno, se tiene en este inicio del siglo XX una cierta esperanza de que lo que viene de fuera, lo que viene del mar, nos rescate de alguna manera. Hay una cierta confianza, una cierta filiación por esta gran cultura europea que Néstor va a representar muy bien. Néstor es un cosmopolita, una persona intelectual, abierta, un artista sensual, incluso podríamos decir hoy en día que un artista competitivo, en el sentido de que es capaz de ofertarnos
una marca Canarias completa de exportación. Por así decirlo, la conexión con Occidente es clara y tiende a la solidez. A Néstor le van a preceder los artistas de la así llamada escuela indigenista o los alumnos de la escuela Luján Pérez en Gran Canaria, que van a heredar, digamos, parte de su estética, pero que las circunstancias históricas harán que su producción tienda hacia otra vía completamente diferente, que es un momento mucho más crítico, mucho más duro de regresión y de introspección. A partir del crack del 29 y ya después con el alzamiento franquista, queda claro que la esperanza no va a venir de fuera y que mirar al mar no tiene ningún tipo de sentido. Entonces los artistas de la escuela indigenista lo que hacen es darse la vuelta y fijarse en el interior de las islas. Van al campo, dejan de pintar el mar, olvidan la sensualidad, aunque siguen pintando en estos colores tan limpios, tan nítidos, tan contrastados. Ya no hay un hedonismo, ya no hay un gusto por la vida, sino una especie de visión áspera de la vida. Bueno, pues justo aquí, en este momento, es cuando algunos artistas de la escuela indigenista, como por ejemplo, sobre todo, Felo Monzón o Plácido Fleitas, empiezan a pintar como habitantes de las Islas Canarias personajes explícitamente negroafricanos. Les puedo enseñar algunos. Bueno, tenemos esta composición canaria que pretende pues representar a los habitantes de las islas, en donde vemos rostros explícitamente negroafricanos, como había dicho. Este es un cuadro que pinta Felo Monzón en la cárcel, quizás lo pueden chequear mejor en Google. Bueno, y tienen mucho trabajo en esta línea, Plácido Fleitas también, y bueno, está siendo una especie de interrogante para la historiografía del arte en Canarias, porque realmente todo el mundo empieza pues, a activar la máquina del nosotros-ellos. Oiga, esta gente somos nosotros. Oiga, esta gente es un poquito más negra de que la... Ya se empieza a hablar sobre etnicidad. Bueno, se complica un poco el asunto de la identidad canaria, ¿no? De hecho, incluso a los propios artistas, cuando se les pregunta en los años 60 si ellos querían representar algo de África, suelen negarse, suelen decir que no, que ellos, bueno, que sí, algunas facciones morenas de trabajadores, pero nada que ver con África. La historiografía en Canarias nos dice que esta pintura no viene directamente de África. Realmente no surge de una inspiración, de un contacto Canarias-África, sino que surge de un contacto París, bueno, África, versión descontextualizada que llega a París, París reelabora y manda a Canarias una versión de lo exótico. ¿Qué ocurre? Que aquí nos podríamos preguntar, ¿es lo mismo que un artista francés de París o que resida en Centro Europa vaya al Congo, se inspire, recoja material gráfico para su producción? ¿Es lo mismo este viaje que el que hace Felo Monzón a un barranco de Gran Canaria, en donde vean a sus compatriotas que son, bueno, los herederos de esta cultura esclava, guanche, mezclada, en donde realmente hay facciones mucho más negras, aunque las idealice después? ¿Es lo mismo este viaje o no? Entonces, aquí es donde se nos plantea, de una manera un poco sutil quizás, nuestra mayor conexión o menor conexión con África, con nuestro pasado africano y sobre todo con una idea de autoexotización. El parisino exotiza directamente. Nosotros, cuando aplicamos la herramienta de exotización del parisino, de repente estamos viéndonos a nosotros mismos. Entonces, este es un poco el punto en el que se encuentra, bueno, por lo menos la hipótesis que yo barajo, que no queda en absoluto cerrada, ni mucho menos, ¿no? Es una especie de cosa que dejo en abierto, ¿no? Vale, de aquí, ya para ir un poco cerrando el tema, salto al otro momento de relación canario-africana, que tiene también lugar durante el cambio de siglo del XIX al XX y que tiene que ver con la antropología. Todo esto les sonará a ustedes mucho mejor y todo esto lo van a dominar
ustedes muchísimo mejor que yo, y que tiene que ver con aquella pirueta intelectual que viene bien referenciada en el libro clásico de Fernando Esteves, Indigenismo, Raza y Evolución. Ustedes lo conocen seguro, este libro, bueno, un libro académico que a mí me pareció, por muy académico que sea, me pareció como el libro que todo canario tiene que leer, ¿no? Es un libro en el que de alguna manera se deconstruye la identidad canaria y se vuelve a reconstruir. Aquí Fernando Esteves nos habla de una pirueta que consiste, en resumidas cuentas, en lo siguiente. Los cenáculos de investigadores antropológicos, los cenáculos antropológicos que están investigando el origen de los guanches, mayormente adscritos a un ideario de investigación francés, plantean el origen del guanche como el hombre del Cromañón. En 1869 se encuentra el hombre del Cromañón en unas cuevas en Francia, y aquí tenemos una serie de investigadores como René Bernot o el doctor Chili Naranjo, que van a plantear la siguiente pirueta, como les digo. El hombre del Cromañón se descubre en Francia, este hombre migra, va al norte de África, coloniza no, porque sería el habitante primigenio, migra a un continente virgen, supuestamente, se establece en el norte de África para representar el pueblo bereber, y ese pueblo migra en diferentes oleadas a las islas para convertirse en el pueblo guanche. ¿Qué ocurre con esta pirueta? Pues que de alguna manera se establecen las bases para una suerte de colonialismo per se en el norte de África. Francia coloniza el norte de África, y de un colonialismo quizás del conocimiento en el caso de Canarias, puesto que si el origen del bereber está en el hombre del Cromañón en Francia, Francia tiene la potestad de poder poblar el norte de África y liberar al bereber de el colono que ha tenido durante toda la vida, que es el árabe. El árabe viene de la península arábiga, conquista todo el norte de África, desde Egipto hasta Marruecos, y Francia se siente en la obligación moral de tener que conquistar todos estos pueblos para liberar a este pueblo bereber. Bueno, como nos aclara Esteves, todo esto es falso. El hombre de Cromañón es africano. Entonces, bueno, aquí se nos queda un poco desvelada esta pirueta intelectual para ejercer cierta dominación, por lo menos en Canarias, una cierta dominación del conocimiento, una cierta dominación colonial en el ámbito del estudio de los guanches. Y bueno, nos deja varias preguntas al aire, ¿no? Si realmente en el momento se entendía que era lícito que una potencia como Francia tuviera la potestad para liberar a un pueblo originario que lleva siglos conviviendo con otro, el bereber y el árabe, ¿hasta qué punto no sería lícito, dada la vuelta de la teoría, no sería lícito que los africanos liberasen al pueblo francés de cualquier resto de etnicidad norteeuropeo? Bueno, todo este tipo de juegos de justificación de una sociedad que se lanza a los fundamentos de esta sociedad en orígenes míticos suelen ser bastante peligrosas, porque saltan de un sitio a otro obviando todos los siglos que quedan en medio. Para acabar, en la tesis que he escrito, planteo cómo estas dos historias que les cuento de la invención del arte africano y su repercusión en el arte canario, y cómo el desarrollo de la antropología a través de los pensadores de herencia francesa se entrecruzan en una única persona. Bueno, yo cojo a esta única persona, que sería René Bernot. René Bernot es muy conocido por sus estudios sobre los guanches, pero lo que es menos conocido es que René Bernot fue nada más y nada menos que 20 años el director del Museo del Hombre de Trocadero de París, justo el museo en donde se descubre, por así decirlo, el arte africano, o se crea el arte africano occidental, algo que luego nos va a llegar a Canarias en el caso de la práctica de los artistas indigenistas.
Bueno, Vernos es un personaje curioso, poliédrico, es una especie, una mezcla entre una suerte de agente comercial francés, comercial colonial, un enamorado de la Canarias prehispánica que desprecia profundamente el presente su presente de aquella Canarias de principios del siglo XX, donde ve todas las virtudes y noblezas del Guanche, pero que no encuentra más que degradación dentro del pueblo canario que le toca vivir. Es un señor que combina dos cosas bastante peligrosas. Por una parte, un empuje iluminista que se enfrenta a una sociedad oscurantista contra el clero para situar el origen del hombre a partir de las teorías de Darwin y aplicar una tecnociencia de última generación, pero que por otro lado, a nivel ¿cómo decir?, humanista, no sé si es humanista la palabra, a nivel cultural, por así decirlo, justifica la creación de una sociedad en base a un pasado mítico perdido, ¿no? Estas dos opciones son un poquito peligrosas y en otro tipo de configuraciones hemos visto cómo han llevado a cosas tan peligrosas como el nazismo, ¿no? Una sociedad que en la tecnociencia es puntera, pero que en la fundamentación de su origen se remite a la sangre, a las raíces, a toda una serie de cosas difíciles de comprobar que al final acaban haciendo esta mezcla tan explosiva y tan peligrosa que denuncia, por ejemplo, Adorno y Horkheimer en su dialéctica de la Ilustración, ¿no? De Vernos me interesa, más que su labor como antropólogo, su capacidad para producir museología, en tanto que es un director de museo de Trocadero que se ve que no se empeña mucho en su museo porque los artistas de la época encontraban una especie de un museo muy encantador, un museo... aquel museo del Trocadero estaba muy desordenado, todas las culturas, todos los objetos que llegaban estaban unos mezclados con otros, esto les encantaba a los artistas. Y luego, por otro lado, tenemos como ejemplo museográfico de Vernos, sin haberlo querido él, la Sala Vernos del Museo Canario, que muchos de ustedes seguro que conocen. Es esta sala de aquí, también llamada la Sala de los Cráneos, en donde, bueno, una sala que se salta por completo cualquier código deontológico, cualquier código ético museístico actual, en donde los guanches que fueron exterminados por una potencia colonial son sacados de sus tumbas y expuestos como si fueran meros objetos, ¿no? Esto se puede ver en esta sala tan encantadora y fascinante. A mí me parece una sala maravillosa, pero que sin embargo, supone un atentado realmente para la memoria del pueblo guanche. De hecho, estamos viviendo, cada vez se ven más reivindicaciones actuales de pueblos indígenas que reclaman, en este caso, por ejemplo, tenemos el caso de indígenas australianos que están reclamando huesos también de sus ancestros para enterrarlos. ¿Quién va a reclamar los huesos de este pueblo? El pueblo guanche, ¿dónde está? Bueno, esto es un poco ya entrar en debate nacionalista quizás. En cualquier caso, lo que se plantea un poco con la investigación que he hecho es hasta qué punto el guanche africano, la representación de esa memoria guanche africano, por muy idealizada que esté en el caso de la escuela indigenista, ¿nos representa? ¿No nos representa, dado que estamos utilizando herramientas de configuración de la imagen que están hechas puramente por un desarrollo de la estética europea? Bueno, en realidad somos un poco ambas cosas. Cuando nos va bien, somos un poco Néstor de la Torre. Somos esa Canarias amable, aperturista, cosmopolita, que le enseñamos a los guiris con mucho orgullo, y cuando nos va mal, somos Felo Monzón. Cuando nos va mal, entonces vemos lo negro de África y vemos lo negro en el sentido que hablaba en Bembe, lo negro en el sentido de degradación, olvido y de una cultura como es la guanche
esclava y morisca que fue machacada, ¿no? Quizás para acabar, pues yo no sé qué se podría hacer con la Sala Bernot. Me gustaría que se pensase por lo menos algo. Yo haría poco, porque me parece una sala bastante fascinante. El propio Museo Canario indica que, bueno, que la teoría que está detrás de esta museografía es una teoría completamente superada, pero no hace absolutamente nada por cambiar la propia museografía del Museo Canario, ¿no? Aquí me gustaría acabar nombrando una iniciativa súper interesante que está ahora muy vigente, que es la de la propuesta de restitución patrimonial que encabeza el economista y filósofo senegalés Felwine Sarr. No sé si lo conocen, aquí les enseño un libro, bueno, un ensayo de él, maravilloso. Este ensayo de Afrotopía, pues realmente esto ya no tiene que ver con cultura occidental, africanista occidental, sino esto tiene que ver con cultura africana real. Este hombre ha planteado un cronograma, le ha ofrecido a Francia un cronograma y un proyecto de restitución de piezas patrimoniales expoliadas durante el colonialismo para que las devuelvan a los países de origen. Un documento, se llama Documento Sarr-Savoy. Savoy es una historiadora del arte francesa que elabora con él este documento. Y que, bueno, está haciendo temblar a muchos museos que se ven que tienen cientos de demandas de restitución patrimonial por parte de países africanos. Curiosamente, este proyecto se ceba con el actual Museo Quai Branly-Jacques Chirac de París, que es parte del antiguo Museo del Trocadero de Brno. Es sabido que en este museo hay piezas canarias, muchas, hay momias. Se hizo hace no demasiados años, según la literatura a la que he tenido acceso, se pidió una inspección de dónde estaban estas momias y no ha habido respuesta, pero en la propia web pueden encontrar cráneos, objetos prehispánicos, objetos de después de la conquista, llevados por Brno y por muchos otros, que quizás no estaría mal bueno, implementar una pesquisa o implementar una restitución de todos estos objetos, sobre todo también para sumarnos a una iniciativa africana que está teniendo muchísimo poder y que nos va a reinstituir en África de una manera positiva, ¿no? Que nos va a hacer que recuperemos una riqueza expoliada de mano de una poderosa reivindicación de carácter netamente africano.